Según de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Cuando una madre tiene una fe genuina, deja un legado generacional. Ese es el tema de esta noche. Cuando una madre tiene una fe genuina, deja un legado generacional. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Acompáñenme, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, que es espíritu, que es vida y que nunca regresa vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual tú la has enviado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo traerá luz, revelación de esta verdad, para que toda mentira, todo engaño y toda ignorancia sea destruida, sea derribada, Señor, a causa de la unción de tu Espíritu y de la verdad. Háblanos, Señor, nuestros corazones están dispuestos para escucharte. Asimismo, Padre, te pido, Señor, que una vez más puedas concederme la gracia y la bendición de poder ser un instrumento tuyo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bien, este tema está dedicado obviamente a las madres, pero también se aplica a los varones. Así que el varón no se me vaya a dormir hoy día, porque es día de la madre, va a hablarle a la mamá, no. Se aplica también para todos. Amén. Bien. Creo que hoy día alguien por ahí puso la canción de Carmencita Lara y le estaba diciendo al cementerio que le devuelva a su mamá. Alguien puso la canción de Leo Dan y le decía que ninguno tiene una mamá como la de él. Alguien puso la canción de Juan Gabriel y queriendo que su mamá nunca deje de existir. Lo cierto es que para cada persona, su mamá ha marcado su vida, ha dejado algo en su corazón y eso es algo que ellos recordarán por siempre. Pero en la vida cristiana no solamente es una canción. En la vida cristiana lo que hace una madre es generacional, es más profundo. Es algo que traspasa los años, las décadas. ¿Por qué? Porque es espiritual, porque es eterno. Amén. Porque tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la palabra de Dios. Y es muy importante, como le dije al principio, este mensaje es para todos, pero en especial vamos a destacar algunos aspectos que si la Biblia lo ha dejado aquí escrito es porque Dios sabe del poder que hay en una madre que tiene una fe genuina o una fe sincera. Amén. Entonces, el texto dice, Pablo hablándole a Timoteo, traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, para ver la relevancia de este pasaje, hay que ponerlo en su contexto. Y quiero que por favor me acompañe al libro de Hechos, al capítulo 16. Y aquí hay algo muy importante que resaltar. Hechos capítulo 16. ¿Me dice amén cuando lo tiene?
Dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe, Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero, ¿qué dice? De padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, présteme atención aquí. ¿Por qué es importante mencionar lo que la Biblia dice que su padre? Dice, pero. O sea, dice que la mamá era una judía cristiana. Todo lindo, todo hermoso. Pero dice, pero su padre era griego. Y los que están desarrollando su vida espiritual en medio de esta coyuntura, donde uno de ellos es creyente y el otro no, quizás van a ser más bendecidos con esta enseñanza. Dice que el padre era griego. Ahora, présteme atención, ¿cómo era la labor paternal de un padre griego? Porque esto es muy importante. Número uno, en relación a los lazos familiares. Escúchenme bien. Un padre griego estaba muy, pero muy cerca de su hijo, pendiente de lo que aprendía, pendiente de cómo él se desarrollaba. Había una cercanía muy, muy marcada. Era muy difícil ver un hijo de un padre griego que esté deambulando sin saber a dónde va. Era casi imposible ver a un hijo desamparado, hablando de los griegos. Ellos tenían un fuerte lazo familiar. Para ellos era muy, muy importante mantener comunicación con sus hijos. Hablando de un padre griego. Lo otro es en relación a la autoridad y a la tradición. Un padre griego era la cabeza, era la autoridad máxima en su hogar. Y de él dependía todo lo que se disponía en la casa. Él era el que decía lo que se hacía y lo que no se tenía que hacer, hablando de sus tradiciones. Ya usted se va a estar haciendo una idea de dónde estaba desarrollándose Timoteo, porque su padre que era griego. De modo que nuestra hermana Eunice y su mamá Loida no la tenían tan fácil, porque tenían un padre griego. Con respecto al apoyo y la protección, los padres griegos apoyaban en todo a sus hijos. Ellos estaban muy pendientes de qué cosas necesitaban y en qué ellos podían ayudarlos y protegerlos. Y finalmente, sus metas o sus expectativas eran altas. Un padre griego tenía claro que su hijo tenía que alcanzar la mayor alta posición en la sociedad. Un papá griego no iba a conformarse que su hijo sea un donadie, no. Él se preocupaba y estaba muy empeñado en que su hijo alcanzara los niveles altos en la sociedad. Bien, ¿hay alguien aquí que se parezca a un padre griego? Ministro, ¿es día del padre o día de la madre? Bueno, le hago presente cómo era un padre griego. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque Timoteo tenía una fuerte influencia paternal, cultural. A Timoteo, escúchenme bien, lo estaba criando, formando un padre griego.
Pero, aquí viene lo interesante. ¿Cómo es que Timoteo logra ser impactado poderosamente por su mamá, por su abuela? ¿Qué es lo que tenía la abuela? ¿Qué es lo que tenía la mamá que fue más poderoso? Porque solo aquellos que tenían algo muy destacado podían atravesar, quebrantar esa influencia, esa cultura, esas tradiciones, esas costumbres. ¿Qué es lo que tenía la mamá? ¿Qué es lo que tenía la abuela? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tipo de fe? Una fe sincera. En otra versión dice una fe genuina. Amén. Dígale a que está a su lado, yo necesito esa fe, dígale. Ya, ahora escúchenme bien. Para poder impactar, como lo hizo la abuela y la mamá, uno tiene que tener una fe genuina, una fe sincera, una fe firme, una fe bien cimentada, porque de lo contrario, se habrá dado cuenta que toda la influencia del papá, ¿cómo es que pudo más la influencia de la abuela y de la mamá? ¿Qué es lo que la abuela y la mamá hicieron con Timoteo que fue más impactante, que trascendió más en su vida? El ejemplo que le dio su mamá y su abuela. Porque escúcheme bien, el ejemplo o la vivencia ante cada situación era lo que marcaba la vida, en este caso de Eunice y de Timoteo. Porque mire, un ejemplo o te anima o te desanima, o te levanta o te aplasta. Usted y yo, como dice la Biblia, somos cartas abiertas. Lo que usted dice, lo que usted hace, cómo es que usted reacciona, cómo es que usted se comporta. ¿Estás animando o estás desanimando? ¿Estás levantando o estás aplastando? Y aquí hay algo que usted y yo debemos de tener o debemos de considerar con mucha seriedad. Mire, nuestros matrimonios, nuestros hijos, no van a ser transformados por las exhortaciones que tú le des, por las palabras o el sermón del monte que tú le des, por las cosas que tú le impongas, por las cosas que tú le obligues. Ellos no van a ser transformados, no van a ser cambiados por eso. ¿Sabes qué es lo que realmente los va a impactar, lo va a transformar? Es el ejemplo de una fe genuina, de una fe sincera. Cuando tu cónyuge y tus hijos te vean que tu comportamiento, que tu actuar proviene de una fe sincera, entonces ellos serán impactados. No es tanto por lo que tú y yo podemos decirles o obligarles a hacer. ¿Sabes? Mira, mi papá a mí nunca me dijo lo que yo le vi hacer a él. Y si yo tengo ese ejemplo de él, no es porque él me lo dijo, es porque yo lo vi en él. Mi papá tenía muchos defectos, pero una de sus virtudes era que era muy responsable en el trabajo. Él podía quizás acostarse mareado 1, 2 de la mañana, 4 de la mañana ya estaba de pie, bañándose porque él a las 5 se iba a trabajar. Entonces, préstame atención a esto. A mí mi papá nunca me dijo, mira hijo, así tú tienes que trabajar. Esta es la forma como tú tienes que ser en tu trabajo. Nunca. Yo lo vi. Su ejemplo marcó mi corazón. ¿Qué hacía mi papá los días que descansaba? Para él era día de limpieza, día de ordenar, de arreglar. Él no me decía, ¿sabes qué, hijo? Cuando tú descanses,
vas a hacer tal cosa. No, yo lo miraba y yo lo aprendí. Por eso es que cuando yo me quedo en casa, yo no estoy viendo una serie completa de Netflix o rascándome la barriguita. Si para mí hay en el calendario un día de descanso, es para estar haciendo algo, es para estar haciendo limpieza, es para estar haciendo algo. Pero este servidor no se queda durmiendo hasta el mediodía, no lo hago. Para mí no existe descanso, que he trabajado de lunes a sábado, me he sacado del año, no. Ese ejemplo lo tengo de mi padre. Él nunca me dijo, mira hijo, no, yo lo vi. Eso es lo que yo vi de él. Por eso te digo, los ejemplos dicen más que 1000 palabras. Es lo que a mí me marcó. Es lo que a mí realmente me cambió y me hizo entender. Y por eso es que yo le agradezco a Dios. Y entonces aquí lo que también vemos en la palabra del Señor es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, traigo a mi memoria la fe sincera, la fe genuina que habitó, dice. Y eso vamos a más adelante. Primero en tu abuela Loida y después en tu mamá Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces yo soy consciente de la fe que tú tienes, Timoteo. Entonces, pero esa fe genuina, sincera, firme de la abuela, no es algo que surgió por una emoción, no es algo que se da porque, bueno, tuvo suerte, fue la elegida. No, eso se trabaja, eso se construye, eso demanda. Para que usted y yo tengamos una fe sincera, hay que trabajar, hay que desarrollar músculos espirituales, orando, ayunando, meditando en la palabra, teniendo comunión con el Señor, consagrando su vida a Él. De esa forma, la abuela Loida trabajó en su fe, afirmó su fe. Yo me imagino a su hija Eunice viendo a su mamá enfrentando los desafíos de la vida, porque no menciona que tenía esposo. Quizás por ahí un comentarista dijo, quizás ella enviudó. Y la hija vio que su mamá, a pesar que enviudó, se mantuvo firme. Siguió creyendo en el Señor, siguió confiando en el Señor. No lo culpó, no le dijo, Señor, te has llevado a mi esposo. No hizo eso. Quizás en los momentos de escasez, necesidad, y Eunice miraba a su mamá Loida, el Señor es mi pastor, nada me faltará, poniendo su confianza en el Señor, no quejándose de la necesidad, de la escasez, de la prueba, de la enfermedad. No. Eunice miraba y contemplaba a una madre aguerrida, a una madre guerrera, a una madre de oración, una madre que se levantaba de madrugada para orar, para bendecir. Y eso impactó la vida de Eunice. Ahora mire usted, una abuela como Loida, una madre como Eunice, guerrera de oración. Ahora entiende por qué Timoteo fue impactado, fue transformado, más por la fe que por toda la influencia de su padre, que era griego. Y esto es algo que nosotros debemos de resaltar. ¿Cuántos quisieran tener una suegra como Loida? Cuando yo vivía en la casa de mi suegra, escúcheme, cuando yo vivía en la casa de mis suegros, yo siempre escuchaba a mi suegra. Mi suegra era una Loida. Cuando estaba bien de salud, ella agarraba y era la que levantaba la voz en un primer piso y decía a su esposo, Daniel, es hora de hacer nuestro devocional. Ella era la que empujaba. Y quien venía, ven, siéntate, estamos haciendo nuestro devocional. Y si no lo hacían en la mañana, lo hacían en la noche. Y yo le escuchaba decir, Daniel,
Apaga el televisor, vamos a hacer nuestro devocional. Ahí estaba mi señorita Loida, motivando, impulsando, empujando a que su esposo haga su devocional. Entonces, yo escuchaba a mi señor decir, ahorita, con autoridad le decía a mi señor. Porque cuando uno quiere a veces postergar el discipulado, la meditación, pero está haciendo frío, pero está haciendo calor, pero tengo sueño, pero no hay luz, pero un montón de cosas, un montón de situaciones, un montón de peros cuando queremos postergar el hacer el discipulado o estudiar la palabra del Señor. Entonces, es muy importante, a continuación, le voy a dar algunos principios que nos va a ayudar a que nosotros también podamos marcar nuestras generaciones. Toda persona que tiene una fe genuina tiene una visión espiritual. Escúcheme algo. La abuela Loida vio que su hija estaba casada ¿con quién? ¿Con quién estaba casada su hija, Eunice? Con un griego. Usted no se imagina un griego, un Atlas, un Apolo. Usted, la hermana, está imaginando un griego, su Eunice, un gladiador. No. Un griego era así, nomás, un flaquito. No. El problema del griego era esto. El griego era muy intelectual, muy filosófico, muy pensante, así era el griego. Ese era el gran problema del griego. Entonces, la mamá, en este caso Loida, vio que su hija se casó con un griego. Obviamente tienen un hijo, su hijo es Timoteo, pero mire la relevancia, porque mire, la palabra o el nombre Loida, ¿dónde estás Loida? Aquí estás Loida. En el griego significa agradable, pero en las traducciones griegas, ¿sabe qué significa Loida? Mujer combatiente. Y Eunice en el griego es feliz, pero también en la connotación griega dice buena victoria. Entonces, yo me quedo con la segunda parte. ¿Sabes por qué? Porque para que tú puedas ir en contra de todo lo que hemos mencionado, lo que hacía un padre griego, tú necesitas ser una mujer combatiente y tú necesitas ser una mujer que apunta a ser victoriosa. Y desde que le pusieron el nombre Timoteo, ya me di cuenta todo el terreno espiritual que ellos habían ganado. Y es por eso que le mencioné, lo primero que tenemos que tener, en este caso, nuestra hermana Loida tenía una visión espiritual. Ella vio, observó, se dio cuenta de todo lo que había en su entorno, de todo lo que estaba pasando con su hija. Nació su nieto y le ponen de nombre Timoteo. ¿Qué quiere decir Timoteo? Amado por Dios. Entonces, desde ya, estas mujeres, ganaron, marcaron lo que iba a ser la vida de su hijo y de su nieto. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos. Es necesario que tengamos una visión espiritual, como lo hacía Job. Capítulo 1, verso 5. Él dice que todos los días presentaba holocausto. ¿Por qué? Porque mis hijos han pecado. Una mujer de fe sincera tiene una visión espiritual. Observa lo que está pasando en su casa. ¿Quién escucha música mundana? ¿Quién por ahí está hablando lisuras? ¿Quién por ahí está con arranque de orgullo o de rebeldía o se está poniendo a gritar? Observa todo lo que pasa a su alrededor. Cuando su esposo no quiere leer la Biblia, no ora, ella observa
Ella está atenta. Ella no está entretenida en la novela, no está entretenida en las redes. Ella está pendiente de lo que está pasando en su hogar. Eso hace una mujer como Loida, como Eunice. Eunice aprendió esto de su mamá Loida. Vio, dijo, mira, esto está pasando. Mi hija se ha casado con un hombre griego y él va a influenciar. Así es que su abuela se levantó en oración, en ayuno, en intercesión. Entonces, nosotros, en especial las madres, estén vigilantes, por favor. No se desgasten, hermanas. Más importante que le laves la ropa, que los alimentes, es que tú estés pendiente de su vida espiritual. Porque ¿de qué le sirve a usted, querida hermana, afanarse en tenerles el desayuno temprano, el almuerzo, la cena, cuando espiritualmente no están recibiendo protección, no están siendo instruidos, no están siendo corregidos? ¿De qué sirve para Loida, para Eunice, más importante que lavar la ropa, que limpiar la casa, que encerar, que trapear, que todo eso? Era la vida espiritual. Amén. Dígale al que está a su lado, más importante es la vida espiritual. Entonces, nosotros nos desgastamos. Todos los días, ¿cuál es la prioridad? Las cosas seculares. Y al último de lo último, lo espiritual. Para una mujer de fe sincera, de fe genuina, número uno, tenía visión espiritual. Ella observaba, escuchaba y delante de Dios ponía todo lo que pasaba en su hogar. Este es mi esposo, todo lo ve dormir, no ora, no lee, no ayuna. Señor, lo ponía delante de él. Mira, mis hijos, mis hijas quieren ir a bailar, ya quiere tener pareja, Señor, y todo lo ponía delante de Dios. Así caminaba esa mujer. Amén. Segundo de Corintios dice que usted y yo debemos de examinar. Ya debemos, 2 Corintios 13:5, anótelo, dice que examínese cada uno si está en la fe. Entonces, esta mujer, Loida y Eunice, estaban muy pendientes, Loida sabía que su yerno no era creyente, Eunice sabía que su esposo no era creyente, y le enseñaron a Timoteo que su padre no era creyente. Y ellos trabajaron, y ellos aprovecharon la mejor etapa del ser humano. ¿Cuál es la mejor etapa del ser humano para formarlo? La niñez. Proverbios capítulo 1, verso 8 al 10 y Proverbios capítulo 22, verso 6, es clara la palabra de Dios en decir, instruye al niño en su camino y cuando éste sea viejo, no se apartará. Entonces, usted y yo debemos de, por favor, si alguien aquí todavía tiene niños, trabaje, por favor, dedíquese, invierta tiempo en la vida espiritual de su niño, porque cuando entran a la adolescencia, escúcheme bien, las cosas van a ser más difíciles, van a ser más complicadas, sus corazones van a endurecerse. El mundo los va a llenar de muchas cosas, pero tampoco es imposible para la palabra de Dios. Amén. Entonces, no hay mejor etapa, no hay mejor que la niñez. Ahora, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. 2 Timoteo capítulo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo
de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, desde su niñez, y quizás nuestros hijos cuando eran niños no entendían a dónde uno lo llevaba, pero sabe que, y de algo yo estoy seguro, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca, nunca, nunca regresa vacía la palabra de Dios. Tarde o temprano esa semilla que fue sembrada en el corazón de su hijo va a dar fruto. Y usted y yo veremos con nuestros ojos las respuestas a nuestras oraciones. Amén. ¿Por qué cree que nosotros dedicamos a nuestros hijos cuando son pequeños? Los dedicamos, hacemos el compromiso delante de Dios de instruirlos. Como le digo, este mensaje no solamente es para las mujeres, es también para los varones. Es una responsabilidad. Ahora, ¿qué hacemos cuando somos adolescentes? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. ¿Los botamos de la casa, ministro? No. Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tiene? Verso 6. 6:6. Dice la palabra del Señor. Preste atención, por favor. ¿Lo tiene? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, présteme atención, amado hermano, hermana. Las palabras de Dios, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No dices primero el corazón de tus hijos, no. Primero sobre tu corazón. Y ahí alteramos el orden. Porque a veces la palabra no está en nuestro corazón, pero sí queremos que esté en la de nuestros hijos. Viene a mi mente cuando un niño le dice, ministro, mi papá me dice, uy, ¿no vas a ir a la escuelita? Ya son las 11. Y cuando yo le digo, ¿y tú? ¿No vas a ir a la iglesia en la tarde? No, tú tienes que ir. ¿Y tú? No, yo no, eso es para niños. O sea, el papá sí le obliga a que el niño venga, pero él todavía. Pero otros niños son muy inteligentes. Ya, papá, tú también tienes que ir, le dicen. Ya, entonces, primero la palabra tiene que estar en nuestros corazones. Amén. Ese es el orden. Porque si no está en tu corazón, ¿cómo tú le vas a exigir a tu hijo que tenga la palabra en su corazón? ¿Con qué autoridad le vamos a enseñar, le vamos a exhortar, vamos a corregir a nuestros hijos? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿estando dónde? En tu casa. Ahora bien, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre, ¿qué dice? Sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, creo que aquí algunos padres estamos fallando en relación a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Estamos siendo muy descuidados, muy complacientes, y le estamos dejando, como quien dice, su privacidad. No, su privacidad. Hay que respetar la privacidad de los hijos. No hay que meternos en su vida privada. Y yo también pensaba así, pero no. Es un mandato de parte de Dios, que mientras mis hijos vivan bajo mi techo, ellos tienen que ser enseñados, tienen que ser instruidos
en la palabra del Señor. Cuando salgo a caminar con ellas, cuando salgo a comprar, en lo que haga, siempre con la sabiduría de Dios, busquemos una oportunidad para que de algo que pueda acontecer, enseñar, como lo hacía Jesús a través de las parábolas. Él cuando salía al campo y miraba a un sembrador que sembraba, él decía, a través de algo natural, algo cotidiano, enseñaba un principio espiritual. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aplicar también eso en la vida de nuestros hijos. Dice, hablarás, conversa. Escúchame, no estás en un culto, no, en la calle tú puedes conversar. En la calle. En la casa ya de otra manera. Porque yo en la calle no le voy a llamar la atención. Ponte que le estoy enseñando a mi hija mayor o a mi hija menor la palabra de Dios en la calle, no lo decía en la calle. Mira, hija, ¿ves? Acá tú estás mal, hija. Haces muy mal. No va a hacer eso en el carro. Simplemente le enseño, le digo lo que dice la palabra del Señor. Ya en casa, ya puedo, hija, mira, aquí tú cometes este error, acá te equivocas. Entonces, hay lugares, hay formas. Entonces, no hay nada más preciso que la niñez para que nosotros podamos enseñar. Y eso fue lo que hizo la abuela de Timoteo y su mamá. Aprovecharon al máximo la niñez. Ahora usted, si tiene en su corazón pegar versículos en su casa, hágalo. Tarde o temprano esa palabra dará fruto. Tarde o temprano va a dar fruto. Alguien la va a leer en algún momento de necesidad, de tristeza, mirará, leerá y el Espíritu Santo se encargará de traer esa palabra a su corazón. Amén. Por ejemplo, hay carros que tienen sus frases bíblicas, ¿verdad? ¿Le ha pasado que cuando usted está en la calle y ve un texto bíblico, capta su atención, ¿verdad? ¿Y cómo lo recibe? Señor, gracias, me estás hablando. ¿No? Es la palabra, es que la palabra es viva, hermano. Amén. La palabra es viva. Así es que llene su casa de la palabra del Señor. Hágalo. Es necesario. Entonces vemos que Timoteo fue impactado, fue transformado por la fe sincera, por la fe genuina de su abuela y de su mamá. ¡Qué tremendo! La influencia de su padre, como griego que es, no tuvo ese efecto. Y volvamos a Hechos 16. Porque aquí hay algo muy interesante. Y lo mencionamos en relación a las expectativas que tienen los griegos de sus hijos. Ellos los imaginaban en posiciones altas, elevadas. Verso 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mire usted este punto. Y aquí quiero que, por favor, preste mucha atención también. Los padres griegos no aceptaban pobreza, limitaciones en sus hijos. Ellos estaban pendientes de que ellos alcanzaran posiciones altas. Ahora mire usted a Timoteo yéndose a un viaje misionero. Está en contra de lo que un griego pues desea para su hijo. Porque imagínense, Timoteo, ¿dónde vas a un viaje misionero? Un viaje misionero. Yo más bien quisiera que te vayas a Roma y que estudies. ¿Y a dónde vas? Es que se da cuenta, y yo con esto quiero concluir, es que nosotros, hermanos, debemos de tener algo muy, muy claro.
La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Escúcheme algo. La palabra de Dios transformó a Loida, a Eunice y a Timoteo. Ellos creyeron, porque dice la Biblia que habitó, ¿verdad? Así dice, esa fe sincera primero habitó en tu abuela Loida. ¿Qué quiere decir habitó? Esa palabra habitó en el griego habla de vivencia, experiencia. La abuela de Timoteo, la mamá de Timoteo, ellos experimentaron, vivieron el poder de la palabra del Señor. Ellos no eran cristianos o creyentes que solo escuchaban o sabían de la fe en Cristo, solamente sabían de Dios. No, ellos lo vivieron, lo experimentaron. Ellos pusieron en práctica todo, absolutamente todo, en relación a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice 2 Corintios 5:7? 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. ¿Lo tiene? Dice, porque por fe andamos, ¿qué me dice? No por vista. La abuela de Timoteo, la mamá de Timoteo, eran mujeres que andaban por fe. ¿Qué quiere decir andar por fe? Ellos confiaban en Dios 100%. Pase lo que pase, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea el momento, ellas confiaban 100% en la palabra de Dios. Ellos no andaban por vista, ellos caminaban por fe. Y caminar por fe es confiar en el Señor. Es saber de que Dios tiene el poder, el control de todo lo que pueda estar sucediendo. Amén. Entonces ellas caminaban por fe. Y eso marcó la vida de Eunice, marcó la vida de Timoteo. Porque imagínate si la abuela Loida, en una situación, en una enfermedad, en una necesidad, lo hubiese visto desesperada. No sé qué hacer, estoy aburrida de mi vida, siempre soy salada, salgo de una, me meto en otra, ¿cómo es posible? ¿Cuándo acabará? Imagínese usted una abuela así. O imagínese que Timoteo hubiese visto a su mamá desesperada, afligida, angustiada por sus problemas. ¿Usted cree que eso iba a impactar, iba a trascender en Timoteo? No, pues, para nada. Timoteo vio a una abuela y a una mamá confiando en el Señor, caminando, viviendo por fe y no por vista. Amén. Una mujer de fe genuina es alguien que no se queja de la pobreza, de la necesidad, de la escasez o de la crisis, sino toma eso como una lección de la vida. Filipenses 4:12. He aprendido a contentarme, ¿qué más dice? Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente cuando no hay, y también sé vivir cuando hay abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una mujer de fe sabe que la crisis, la necesidad, la escasez es un buen momento, es una lección que el Señor pone en tu vida para que veas cómo está tu confianza. Si ve que te desesperas, si ve que empiezas a ponerte nervioso, nerviosa, entonces el Señor te está mostrando que tu fe no es firme. Una mujer de fe genuina es una mujer cuyo razonamiento está alineado a la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 33. Es una bendición ver cómo esposas, mujeres,
alinean su razonamiento, sus pensamientos a la sabiduría de Dios. Y aquí esta mujer llamada Abigail, ante la torpeza, ante la necedad de su esposo, ella tomó la iniciativa de salvaguardar la integridad de su matrimonio. Ella se anticipó y fue y le dijo al rey, no hagas eso. Perdona la necedad de mi esposo, lo que hizo contra estos jóvenes. Y Dios nunca se equivoca. ¿Amén? Entonces, se da cuenta que solamente la fe, así como la de Loida, como la de Eunice, traspasa. Usted y yo tenemos la oportunidad de poder dejar en nuestros hijos el más grande legado. Que ellos sean hombres y mujeres que confíen en el Señor. Eso es lo mejor que le podemos dejar. Si ellos nos ven que somos personas de doble ánimo, si nos ven que nos quejamos, que renegamos, que nos desesperamos, si no nos ven de rodillas, si no nos ven confiando en Él, si no nos ven clamando a Él, si no nos ven poniendo la confianza en la palabra, ¿sabe qué? Vamos a transmitirle solamente religión. Y no vamos a transmitirle una fe genuina, una fe sincera. ¿Conoce usted a alguien cerca, muy cerca de usted, que está siendo transformado a causa de su fe? Debería ser nuestro cónyuge, deberían ser nuestros hijos, pero quizás no lo están siendo. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros la prioridad no es la vida espiritual. No es esa la prioridad. Quizás es otra cosa. Pero tenemos que cambiar ese chip. Yo lo animo en el nombre de Jesús a que usted asuma ese desafío. Si Loida, Eunice pudieron impactar en Timoteo, usted también puede hacerlo. No importa el colegio donde esté estudiando sus hijos, no importa la universidad, instituto, no importa. La palabra de Dios tiene el poder de transformar el corazón, los pensamientos de una persona. Es responsabilidad nuestra trabajar en la vida espiritual de nuestros hijos. A veces, como le dije al principio, impacta más el ejemplo que las palabras. Impacta mucho más el ejemplo que las palabras. Termino diciéndole, conocí un siervo de Dios que nunca se sentó a aconsejarme. Todo lo que yo aprendí de él fue por el ejemplo. Es más, él ni siquiera sabe lo mucho que impactó mi vida. Solamente lo seguí. Lo seguí y aprendí todo lo que él hacía. Cuando estaba bien, oraba. Cuando estaba mal, oraba. Cuando estaba contento, oraba. Cuando estaba triste, oraba. Cuando tenía abundancia, oraba. Cuando había escasez, oraba. Cuando estaba sano, oraba. Cuando estaba enfermo, oraba. Para él, todo era un buen pretexto para orar. Cada cosa que le pasaba, motivo de oración, sea bueno o sea malo. Y siempre decía esto: cuando te sientas fuerte espiritualmente, es cuanto más debes de humillarte y fortalecerte en el Señor.
No escuchaba que se lo decía a sus discípulos, porque no era mi líder. Mi líder estaba en otra cosa, era otro líder, pero aprendí mucho de él por su ejemplo. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. En la Biblia está el ejemplo de una mujer que se casó muy emocionada, muy ilusionada, feliz, pero su matrimonio duró muy poco tiempo. Murió su esposo. ¿Sabe qué hizo ella? Se buscó otro. Asunto arreglado. Total, soy joven, dijo. Soy joven, lleno de vida. No, se casó muy ilusionada y a los 7 años murió su esposo. Ella consagró, dedicó toda su vida a orar, ayunar y servir al Señor. ¿Cómo se llamaba esta hermana? Hermana Ana. Era una profetisa. Lucas capítulo 2, verso 36. Esa es una mujer de una fe sincera, una fe genuina. Tenía muchas razones para quejarse del Señor, ¿verdad? Porque imagínate quedarte viuda a los 7 años. El otro día una hermana dijo, yo ya quisiera ser viuda más bien. No sé por qué este Señor demora tanto en llevárselo. ¿Quién como la hermana que se llevó a los 7? Pero ella agarró y consagró y rindió su vida al Señor. 7 años nomás de haberse casado. A diferencia de Noemí, que se le murieron los hijos. Ruth y ¿cómo se llama la otra promoción? Se quedaron viudas. Pero te das cuenta que cuando tu fe está puesta en el Señor, ni las cosas más duras que a otros afuera los tumba, contigo no va a poder. ¿Por qué? Porque tu fe está puesta en el Señor. Y eso es lo que a ti y a mí nos va a sostener siempre. Ahora, ¿por qué yo resalto que una mujer que pasa por algo así se mantenga firme? Porque la mujer por naturaleza es más emotiva. La mujer expresa más su dolor, sus sentimientos. Pero la Biblia dice que de Ana, que su esposo murió, y ella los siguientes años, 84 para ser exacto, consagrados al Señor. No lo quería seguro el ministro. De hecho que sí lo quería y lo amaba mucho. Pero cuando nuestra fe sube de niveles, tú entiendes que Dios no solamente te da lo bueno, también te da lo malo. No solo te da, también te quita. Pero al final la soberana voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. Y la aceptamos tal cual es. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nuestra fe sea firmada en esa medida. ¿Eh?